Buenos días, grupo. Vamos a iniciar nuestra siguiente sesión. 4. Es importante aclarar esta situación de la psicología laboral. Recuerden siempre los aspectos de conducta, lo que se observa en cada uno de nosotros, las actitudes y que también involucra las aptitudes de cada uno de nosotros como empleados. En las imágenes que hemos ido observando, nos damos cuenta, ¿no? De en teoría lo que se busca, logro de objetivos, alcanzar éxitos. Sin embargo, bueno, hay que aclarar, ¿no? Muchas empresas en ocasiones no toman en cuenta estos aspectos. Por lo tanto, hay información que se queda en la parte teórica. En el caso de ustedes, en el momento en el que podemos participar e inclusive ser líderes de un pequeño grupo, un mediano, un gran grupo, eh, adquirir ya estos conocimientos, emplearlos para beneficio de, de todos, ¿no? Desgraciadamente, la realidad es que luego es una mayoría, no involucramos a todas las partes, pero es parte de, en ocasiones, de las experiencias que cada uno de ustedes ha ido generando, ¿no? Entonces, en todo este proceso, ya laboralmente hablando, en la mayoría de ustedes, el 90% de la población de nuestra universidad es gente que ya trabaja. ¿Sí? Un 10% bueno, van a iniciar o están iniciando. Aquí lo importante pues es la experiencia que se está generando. ¿Sí? Y bueno, en esta unidad 4, el comportamiento laboral, el objetivo general, describir las razones del comportamiento laboral e investigar los factores, medidas e importancia de los aspectos de la satisfacción laboral. Se manejan 5 temas. El día de hoy desarrollamos los dos primeros: satisfacción con el trabajo, una medida de la vida laboral, y 2 características personales. Importante hablar de ese aspecto de satisfacción laboral, en el cual eh, sabemos que si no se genera, ¿sí? Esa satisfacción y solamente está el plano laboral, ¿sí? Realizar ciertas actividades, hablaremos de carencias, ¿no? Al día de hoy pues, hablamos de gente que busca seguir avanzando, seguir fortaleciendo, ¿sí? Ser un profesional, ¿sí? En todos los aspectos. Y bueno, pues eh, en estos cursos, ¿sí? Hablar, como ejemplo, ¿no? De los derechos humanos, ¿sí? Derechos, pero también obligaciones. Y en el caso de este curso, hablar acerca de esa psicología laboral. Eh, Cosas que a lo mejor no hemos tomado muy en cuenta, pero hay que retomarlas para que sigamos mejorando, ¿sí? En ese ámbito laboral donde cada uno de ustedes, cada uno de ustedes se encuentra desarrollados. Y bueno, el primer punto, satisfacción con el trabajo, una medida de la vida laboral. Eh, Son aspectos muy importantes. Nos dice aquí, a veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción con el trabajo debido a su estrecha correlación. Lo mismo sucede entre la satisfacción con el trabajo y la moral del empleado, ¿sí? Cosas que se relacionan, que pueden ir, pero que se tiene que manejar, ¿no? Esa diferenciación, ¿sí? Podemos estar motivados, más no satisfechos de lo que estamos logrando. Y aquí lo que buscamos es desarrollar la motivación, desarrollar la satisfacción y
lograr o tener esos éxitos, ¿no? Si son 20 objetivos, lograr a partir de la motivación y la satisfacción el logro de esos objetivos. Nos dice, hay factores que repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la atmósfera laboral. Por ejemplo, la satisfacción depende de la edad, de la salud, de la antigüedad, de la estabilidad emocional, de la condición social, de las actividades recreativas y de tiempo libre, las relaciones familiares y otros desahogos, como también pueden ser las afiliaciones sociales. Eh, Nos dice lo mismo sucede con la motivación y las aspiraciones personales, así como su realización. Pareciera que mucha gente solamente está viviendo por vivir, ¿sí? Por apegarse a leyes naturales, ¿no? Nacer, reproducir y morir. El ser humano ha ido agregando elementos importantes y obviamente que generan una diferenciación entre lo que genera el animal racional, el ser humano, y los demás animales irracionales. ¿Okay? Eh, en los antecedentes de uso de la satisfacción con el trabajo, es en la actualidad las empresas procuran ante todo medir y mejorar las actitudes de sus miembros, pero no siempre fue así. Y se habla, ¿no? Ya de una, en una fecha que nos dan de 1950, el siglo pasado, ¿sí? Y en la cual vemos que no había, más que nada por el inicio del proceso que se va dando en aquellos días, es más, nos podemos ir a épocas más remotas. Sin embargo, bueno, pues vemos que solamente estamos haciendo actividades, ¿no? Y nos vamos involucrando en ciertas actividades que van surgiendo, como conforme va desarrollándose y va evolucionando cada vez más el ser humano. Sin embargo, bueno, a partir de esta mitad de la década de 1950, ¿sí? Ya se empieza a cuestionar, ¿sí? Las mejoras que deben de existir. Por ahí gente que se empieza a interesar obviamente en el desarrollo humano, ¿no? Y gente que muchas veces solamente lo que quiere es resultados, ¿sí? Eh, Seguir generando riquezas, vivir bien, ¿no? O vivir con demasiados lujos. Entonces, de repente perdemos el piso, entonces eh, lograr a lo mejor un equilibrio, ¿no? Dice, como todo, hay que cuantificar las actitudes del personal, que reviste gran importancia para las empresas. Por ejemplo, si se detectan actitudes negativas ante determinado aspecto, se instituirán medidas correctivas. Sin esa medición, las gerencias sabrán que algo anda mal, que la moral es escasa, pero no podrá detectar el problema real, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de la medición de las actividades que está desarrollando los empleados, el empleado, ¿sí? En ocasiones puede ser un solo empleado, pero existe la contaminación y eso empieza a generar problemáticas dentro del desempeño de estos empleados o de nosotros, ¿sí? Más que nada eso lo trasladamos a aspectos personales, ¿sí? Y aquí hablando de psicología laboral, pues obviamente a las conductas eh, positivas, ¿sí? A las conductas idóneas que buscamos, y no las negativas o las erróneas o las que puedan generar un daño. Pues. Nos dice, la medición de las actividades ayuda también al propio empleado. En algunas empresas se considera que esta estrategia representa un tipo de comunicación ascendente para el empleado, una oportunidad de expresar sus sentimientos respecto a los aspectos positivos y negativos del ambiente laboral. Las encuestas aportan resultados útiles solo si los canales de comunicación funcionan en ambas direcciones. La importancia, ¿no? De que esté un psicólogo, un pedagogo,
actividad en el cual participan e interactúan ambas carreras. ¿Sí? Tomamos, o es importante tomar la parte médica de salud. Sin embargo, bueno, hoy básicamente son estas dos, ¿no? Educativo y lo psicológico. ¿Sí? Eh, Dice, para que las encuestas sean un medio eficaz de comunicación subdireccional, los empleados han de tener la oportunidad de intervenir en el diseño del cuestionario, ya que entonces esto se centrará en sus problemas e inquietudes. Eh, no tener esa idea, ¿no? De que como dueños de empresa, subdirecciones, ¿no? Tenemos toda la información, todos los conocimientos. También es importante interactuar con nuestros empleados, ¿sí? ¿Qué piensan, qué opinan, cómo se sienten, etcétera, etcétera? Eh, Medición de la satisfacción con el trabajo. Existen tres métodos para realizar esta tarea. ¿Sí? Algunos de ustedes ya los conocen, si no son desconocidos. El cuestionario, la entrevista personal, el test y por ahí el surgimiento de un cuarto, ¿no? El método de incidentes críticos, ¿sí? Y algo más relacionado al funcionamiento de nosotros como empleados, ¿sí? Laboralmente hablando. Aquí empieza la primera actividad. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué tan importante es la medición de la satisfacción de las actividades laborales? Viéndolo desde una perspectiva personal, en el caso de ustedes, ¿no? Hasta el día de hoy, toda la información que hemos trabajado, la mitad de ella, a partir del análisis del cuestionamiento que ustedes están realizando, que obviamente es parte importante porque es hablar de lo que nos está sucediendo. ¿Sí? Es importante los antecedentes históricos, pero lo más importante es lo que nos está aconteciendo el día de hoy. ¿Sí? Y todas aquellas eh, opciones que podemos dar para empezar a mejorar. ¿Sí? Por ahí nos hablan de los grados de satisfacción e insatisfacción con el trabajo. ¿Sí? Desde 1949 se ha estado realizando todo este tipo de investigaciones, incluso de experimentos. ¿Sí? Eh, nos dan datos muy importantes. Algo que suena también interesante es cuando muchos seres humanos mayores de 40 años ya se sienten viejos y ya andan buscando su pensión, ¿no? Y obviamente pues aquí nos manejan arriba de los 64 años. Hay gente que tiene edades mayores. Se sigue desarrollando en ese ámbito laboral. Las empresas los toman muy en cuenta y se sigue desarrollando y es una manera también de mantener fresco, activo y funcional nuestro cerebro principalmente, todo lo que conlleva nuestro cuerpo, nuestro organismo. Pues bueno, aquí esta es información donde nos plantean datos. Acuérdense del término, ¿no? Todo es relativo, nada es absoluto, pero tenemos bases, ¿sí? Para ver cómo vamos avanzando. Este, Aquí nos dice, en otro estudio que se realiza, quienes habían declarado sentirse contentos con su trabajo, al ser interrogados más a fondo, manifestaron causas fundamentales de insatisfacción, entre ellas calidad de liderazgo y falta de oportunidades de desarrollo. No estamos exentos en México, porque pues, hay muchas empresas que mantienen a sus empleados. El interés solamente es en cuanto a resultados de producción. Sin embargo, creo que es importante que empecemos también ya a abarcar estas áreas. Eh,
regresamos al término de satisfacción laboral, ¿no? Entonces, bueno, importante tomar muy en cuenta toda esta información. Eh, También nos dice, se dan enormes diferencias en la insatisfacción y depende de la manera de explorar la cuestión. Cuando se aplican preguntas más complejas, la proporción de los que expresan malestar y descontentos se eleva muchísimo. Al estudiar las estadísticas sobre ese asunto, es necesario tener en cuenta el tipo de preguntas y el nivel ocupacional de los sujetos, así como otros rasgos personales. Y de aquí se generan, ¿no?, estas características. Eh, las necesidades y los valores cambiantes de la nueva generación vienen a complicar aún más la medición de la satisfacción con el trabajo. Si esas variables se han modificado en una cantidad significativa de empleados, se deduce que también habrá cambios de aspecto actitudinal. Desgraciadamente vamos nombrando a las generaciones. Al día de hoy pues, habla de la generación de cristal, ¿sí? Eh, Seguimos evolucionando, pero no nos, eh, no nos hemos dado ese espacio para darnos cuenta de que así como se generan cosas positivas, también estamos generando situaciones negativas para esas generaciones nuevas. En el caso de los hijos, ¿sí?, de los sobrinos, ¿sí?, o dentro de nuestras empresas, dependiendo del rol que tengamos, las funciones, ¿sí?, este, convivir luego con gente más joven y darnos cuenta, ¿no?, de que se dividen en dos, aquellos que tienen una autoestima alta, ¿sí?, este, novia, y aquellos que tienen la autoestima baja. Y eso pues también es de tomar en cuenta. Mm, Dice, las necesidades y los valores cambiantes de la nueva generación vienen a complicar aún más la medición de la satisfacción del trabajo. Eh, en términos generales, los resultados mostraron aumento de insatisfacción con el trabajo y con la empresa. Un resultado constante fue la aparición de una brecha jerárquica, o sea, una diferencia significativa de las actitudes de los empleados en tres niveles: gerencial, de oficinista y de... Los del primer nivel solían sentirse más contentos de los segundos. A su vez, estos mostraban mayor satisfacción que las del tercer nivel. Eh, hace poco lo hablábamos, ¿no? Eh, Realmente estoy parado en esa área profesional que me interesa, que me agrada, que me llena de satisfacciones, o estoy en el lugar erróneo. Entonces, es importante, ¿no?, hacer ese pequeño cuestionamiento para que de ahí vayamos fortaleciendo o reubicarnos, ¿sí?, en ese espacio o en esa situación. El siguiente punto nos habla de las características personales, ¿sí? Y nos dice, según hemos señalado con anterioridad, la índole del trabajo y del contexto o situación en el que el empleado realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se rediseña el puesto y las condiciones de trabajo, es posible mejorar la satisfacción y productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales son importantes, pero también hay otros de gran trascendencia, sus características personales. En la satisfacción influye el sexo, la edad, la raza, el nivel de inteligencia y la antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí sirven para prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos de trabajadores. La edad, eh, en términos generales, la satisfacción aumenta con la edad,
La más baja corresponde a las personas más jóvenes. La insatisfacción de los jóvenes se ha intensificado en el último decenio y por lo visto refleja las expectativas de la nueva generación, pues son mayores que las de la generación anterior. Pues aquí ya empieza a prenderse los focos rojos, ¿no? Hay insatisfacción por parte de estos jóvenes o de las nuevas generaciones. No en todos los casos al 100%, pero sí en algunos. Por eso la importancia de tomar. Eh, la edad y la experiencia suelen caminar en mayor competencia, seguridad en sí mismo, autoestima y más responsabilidad. De esa manera el sujeto experimenta la sensación de un logro más completo. Cualquiera que sea la explicación correcta, una cosa resulta innegable. La satisfacción del empleado aumenta con la edad, siempre y cuando estemos en esa empresa idónea, estemos bien aterrizados en nuestra profesión. Y obviamente también la empresa se interese porque nuestros empleados, cada uno de ellos, inclusive la gente de limpieza, mejore en cuanto a sus actividades, ¿sí? A partir también de una innovación y de una mejora de sus áreas de trabajo. El otro punto es el sexo, ¿sí? Y resalta algo que es muy interesante, que dice, las mujeres poco a poco han llegado a convertirse en un sector numeroso e importante de la fuerza de trabajo. Más de la mitad en la edad de trabajar, de los 18 a los 64, forman parte del sector productivo del país. Sin embargo, la mayoría desempeña los empleos menos solicitados. Casi todos los puestos de oficinistas y de carácter mecánico, operador telefónico, perforista, dependiente, los ocupan las mujeres y son muchas las que laboran en línea también de montaje. Eh, algo que también debe de ser importante tomar en cuenta son las características y las diferenciaciones en los géneros, ¿no? Hay que tomar luego decisiones y se habla de que las mujeres en ocasiones pueden divagar un poco, por eso es por su desarrollo afectivo emocional. El hombre no, porque pues, el hombre tiende a ser más visceral, ¿no? Más frío. Pero otra característica de la mujer que desgraciadamente le pega a los hombres es que el hombre se tiene que concentrar en una sola actividad muchas veces. No puede realizar dos o más actividades. Y la mujer pues, es el caso contrario. Puede estar realizando varias actividades y lograr muy buenos resultados. Entonces, bueno, pues, esto hay que tener mucho cuidado aquí en los aspectos del sexo, del género, masculino, femenino, porque cualquiera de los dos puede desarrollar y dar muy buenos resultados, laboralmente hablando, pero hay características que luego tienden o están tendiendo más hacia las mujeres. Qué bueno que se dé, y bueno, que los hombres, o sea, poner mayor atención y mayor cuidado, ¿no? Inteligencia. La inteligencia sí aparece ser un factor que repercute profundamente en la satisfacción del empleado, pero es importante si se tiene presente el tipo de trabajo que va a ejecutar. La escolaridad es otro factor que suele relacionarse con la inteligencia. En varios estudios se ha comprobado que los de la escolaridad más alta experimentan más satisfacción que en el con su trabajo. Es posible que consigan puestos más interesantes y de mayor autonomía, que ofrecen además mejores oportunidades de satisfacer las necesidades de crecimiento. Entonces, acuérdense, ¿no? Todos nacemos con inteligencia, hay una área en nuestro cerebro donde vamos a desarrollar esa inteligencia, pero bueno, el estudiar, eh, no quedarte en la primaria o en la secundaria, sino seguir avanzando. Eh, Puede haber casos aislados, aquellas personas que estudian solamente la primaria, ¿no? Terminan la primaria,
pero siguen evolucionando, siguen, hay una acción y que esto les permite seguir avanzando, seguir aprendiendo ya de manera más autodidacta, sin necesidad de a lo mejor acudir, ¿no?, a un centro educativo, eh, y ser triunfadores, ¿no? Pero bueno, por ahí hay algunas teorías que eh, nos dan también su opinión y sus investigaciones y se van más a esa parte teórica y de investigación. Eh, el hablar del alto grado de ignorancia con el que nacemos, cómo lo vamos disminuyendo a partir de la adquisición de conocimientos y de desarrollar nuestra inteligencia, ¿sí?, y empoderar esa inteligencia, ¿no? Siempre, obviamente, de manera positiva, porque si desarrollamos también una inteligencia que nos puede llevar a situaciones negativas o de daño, ¿sí?, porque es parte de experiencia laboral. Es compleja la relación existente entre la satisfacción en el trabajo y la antigüedad. En los primeros años de trabajo, el personal nuevo tiende a sentirse bastante contento. ¿Por qué? Pues porque venimos de una carrera, de hacer algo, el término de ese nivel, ¿sí?, licenciatura, escribo una carrera y queremos comernos el mundo, ¿no? Eh, Afortunadamente luego nos relacionamos con gente que ya está dentro de esa empresa donde voy a iniciar mi vida laboral y recibimos consejos de estas personas. Entonces, no, nada está escrito, ¿sí? Este, vamos adquiriendo, vamos experimentando, ¿sí?, vamos descubriendo nuevas cosas, ¿sí? Porque también esa preparación nos permite opinar, ¿sí?, e inclusive innovar cosas, pero también no solamente es la parte teórica de aprendizaje de una licenciatura, sino también cuando ya lo llevamos a esa parte. Realmente hay muchas cosas que van a seguir funcionando, algunas ya no tanto. Encontramos cierta información que puede resultar luego, eh, ya no funcional, ¿sí?, obsoleta. Entonces, bueno, pues ahí entramos nosotros para empezar a innovar, ¿no? Y principalmente esas personas recién egresadas, ¿no?, de las. Dice, por desgracia, la satisfacción inicial empieza a desvanecerse, a menos que el empleado reciba pruebas constantes de su progreso y creatividad. Y por eso las empresas, yo por experiencia se los digo, afortunadamente en la mayoría, si no es que en todas las escuelas, siempre hemos contado con cursos, con capacitación, con actualización, y eso pues marca la diferencia. Uso de habilidades y conocimientos. Una queja común, sobre todo en el caso de los graduados de ingeniería y ciencias, es que no se les permite practicar sus destrezas y conocimientos adquiridos en su formación académica. Los estudios revelan que los empleados están más contentos en su trabajo si tienen oportunidad de demostrar las habilidades que poseen. El uso o aplicación de ellas forma parte de lo que Maslow entiende por autorrealización y que designa todas las necesidades de crecimiento y desarrollo personal. Esa famosa pirámide de Maslow, donde vemos cómo nos vamos desarrollando, ¿no?, desde el momento de nacer hasta ya pasada cierta edad, ¿sí?, más de 40 años, y que ya adquirimos muchos conocimientos, hemos madurado, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, pues forma parte de ese desarrollo de habilidades, adquisición de conocimientos, ¿sí?, y que muchas veces no es de que se quiera cambiar el 100% lo que se realiza dentro de las empresas, pero sí que se permita, ¿no?, dentro de esa innovación que puede proponer las nuevas generaciones hacia nuevas empresas. Pero, obviamente, cuidando, ¿no?, esos aspectos.
ir de las manos y que se generen daños, ¿sí? En lo que se está haciendo dentro de la empresa, laboralmente hablando. Otro punto importante en nuestra personalidad, al parecer existe un nexo positivo entre constante insatisfacción con el trabajo y un equilibrio emocional deficiente. Los datos disponibles, a pesar de no ser enteramente concluyentes, indican que los más contentos con su trabajo suelen ser los que poseen mejor equilibrio y una estabilidad psíquica. Por eso recuerden, ¿no?, nuestra psicología laboral. Algunas compañías han establecido programas de orientación personal destinados especialmente a los gerentes ejecutivos. Otras han contratado a psicólogos clínicos y psiquiatras o los tienen en calidad de asesores para tratar los problemas emocionales del personal de todo rango. Esto es importante porque estamos viendo el interés que hay de la empresa o de las empresas para con sus empleados, ¿sí? Por algo han sido contratados, por eso les dio el empleo. Pero pueden surgir situaciones que la misma empresa también puede apoyar, siempre y cuando ese empleado igual, ¿no?, lo desee. Digo, no lo vamos a manejar al 100%. Se puede dar casos inclusive donde no queda más remedio que despedir a la persona. El nivel ocupacional. Cuanto más alta sea la jerarquía de un cargo, mayor será la satisfacción que procure. Los ejecutivos muestran más gusto por su trabajo que los supervisores de primera línea, y estos a su vez más que sus subordinados, ¿sí? Debe de existir una mejor información para no caer lo que en temas anteriores se había visto, ¿no? El aburrimiento, la monotonía. Entonces, bueno, está muy al pendiente de los niveles ocupacionales, donde podamos, y más cuando las empresas crecen y podemos reubicar a nuestros empleados y seguir contratando más gente, dando más empleos, pero estando al pendiente de lo que ya se tiene, ¿no? Y cuidar a todos ellos. Aquí tenemos una actividad y responde la siguiente pregunta también. ¿Cuál es la importancia de tomar en cuenta las características personales en la satisfacción personal de los empleados de una empresa? Entonces, hace rato mencionamos ese aspecto de satisfacción. La gente pues vive por vivir y por lo mismo trabaja solamente por trabajar. No hay más, ¿sí? Se hace una situación cuadrada, ¿no?, en ese aspecto laboral. Y bueno, hablábamos de esas imágenes importantes dentro de esta psicología laboral, ¿no? El hablar de las imágenes de estos seres humanos que parecen negro, color negro, es por esa situación de la personalidad. Realmente, este, ¿cuál es esa personalidad? Que es súper importante para que interactuemos con todas esas problemáticas que cada uno de ellos pueda tener externas al área laboral. ¿Sí? Hablamos de lo que ocurre dentro de la empresa y que existe una funcionalidad. Nos encontramos dentro de ese mismo nivel, dentro mismo de esas áreas de trabajo, respetando las funciones de cada uno, pero lo importante pues es esa línea y esa flecha que nos sigue impulsando a seguir creciendo y a seguir avanzando. Y las expectativas, ¿no?, en cuanto al entorno de la empresa, que se va fortaleciendo, se sigue enriqueciendo, y muchas de estas empresas también lo, este, lo convidan, lo comparten con sus empleados. Y bueno, aquí concluimos esta primera parte. La semana anterior solo se manejó un video por esto que se manejó
las primeras semanas. Y y yo ahí traté de sintetizar demasiado y mandé solo ese video. Pero, pues, me parece un curso. Y bueno, pues tenemos esas vías, viernes, sábado. Y cualquier situación, pues por por el correo o por nuestro WhatsApp. ¿Sí? Por mi parte sería todo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.